Cordial saludo, mi nombre es Tatiana Andrea Urbano. Después de analizar los 4 casos propuestos durante el curso, les voy a hablar sobre la importancia del control interno público en las entidades estatales. El control interno es una herramienta que proporciona diversos beneficios en los diferentes tipos de organizaciones, disminuyendo los riesgos, el impacto de los sucesos imprevistos y la mitigación de este. Pero en el sector público es una herramienta primordial para garantizar los derechos constitucionales a los ciudadanos mediante la protección de los recursos públicos, pues gracias a su utilidad en la lucha contra la corrupción ofrece transparencia y promueve la democracia participativa. Además, integra a las operaciones un monitoreo constante que garantiza el mejoramiento continuo de los procesos, promueve el uso y aplicación de herramientas tecnológicas para la gestión y la evaluación, implementa e integra conceptos modernos de administración, economía, logística, control y gestión, contribuyendo de esta manera en la potencialización de los recursos del Estado y así garantiza una mayor inversión para el desarrollo social y económico de los ciudadanos. Mi nombre es Carlos Mario Sánchez. Ahora voy a hablar sobre el caso 2, el análisis del caso 2. Como podemos ver, habla de la diferencia entre la contabilidad pública y privada. En las siguientes diapositivas voy a hablar sobre estas diferencias. Ahora voy a hablar sobre la contabilidad pública. La contabilidad pública se aplica a las entidades del sector público como el Estado, las organizaciones autónomas y las empresas públicas, etc. Los principales objetivos de la contabilidad pública son la rendición de cuentas y el control de gestión pública, así como la elaboración de presupuestos y planes financieros. La Ley General Presupuestaria y la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el Plan General de la Contabilidad son algunas de las leyes que regulan la contabilidad pública. La contabilidad pública emplea el principio de devengo presupuestario, que consiste en registrar los ingresos y los gastos en el momento en el que se comprometen o se reconocen, sin importar cuándo se cobren o se paguen. Aquí voy a hablar sobre la contabilidad privada, que se aplica a las entidades del sector privado como las sociedades mercantiles, las cooperativas, las fundaciones, etc. El objetivo principal de la contabilidad privada es determinar el resultado económico y situación patrimonial de una empresa, así como la toma de decisiones comerciales. Los estándares contables generales, como el Plan General de la Contabilidad y la Norma Internacional de Información Financiera, establecen los estándares de la contabilidad privada. La contabilidad privada emplea el principio de devengo contable, que consiste en registrar los ingresos y los gastos en el momento en el que se generan o consumen, sin importar cuándo se cobre o se paguen. En el análisis del caso 2 también se describen cómo está conformado el catálogo general de cuentas, que son las cuentas que se usan para la causación de las transacciones. En la siguiente diapositiva voy a explicar o voy a describir este catálogo. ¿Qué es el catálogo general de cuentas? Es un instrumento normativo llamado catálogo general de cuentas para entidades gubernamentales aplicable a la contabilidad pública. Establece la clasificación y codificación de las cuentas que se utilizan para registrar las operaciones contables de las entidades gubernamentales. Su estructura se basa en el Plan General de la Contabilidad Pública, PGCP, y está compuesto por 8 grupos que tienen diferentes niveles de desagregación
Según el tipo de cuenta, cada cuenta tiene un código y 8 dígitos. En el análisis del caso US también se explica el proceso contable eh, incorporado al régimen de la contabilidad pública. El proceso contable incorporado al régimen de la contabilidad pública consiste en el registro, clasificación, resumen, análisis e interpretación de las operaciones financieras y presupuestarias que realizan las entidades públicas. El objetivo de este proceso es proporcionar información útil y oportuna para la toma de decisiones, el control y la rendición de cuentas. El proceso contable se basa en los principios, normas y procedimientos establecidos por el Consejo Nacional de Contabilidad Pública, CONAC, y se aplica a todos los niveles del gobierno, federal, estatal y municipal. El proceso contable se divide en 4 etapas: iniciación, ejecución, cierre y consolidación. Buenas tardes, mi nombre es Karen Daniela Ocoro Betancourt. Me corresponde hablarles sobre el caso 3, que son los ingresos y gastos en la contabilidad pública. Los ingresos en la contabilidad pública representan los fondos que tiene una entidad gubernamental de la cual recibe como resultado de diversas fuentes, como lo son los impuestos, las tasas, contribuciones, transferencias, donaciones, entre otros recursos financieros. Esos pueden ser utilizados para financiar los gastos. También tenemos unos tipos de ingresos que son los corrientes. Estos provienen de fuentes regulares y recurrentes. Podemos encontrarlos en los intereses sobre la renta, el IVA, tasas de servicios públicos. Estos se utilizan para temas eh, de gastos operativos y programas continuos. También tenemos los ingresos de capital, que son los fondos no recurrentes, como la venta de activos públicos, la obtención de préstamos a largo plazo. Los gastos en la contabilidad pública son todos los desembolsos de fondos que realiza la entidad gubernamental para cubrir las obligaciones y costos. Estos también incluyen salarios, compra de bienes y servicios, inversiones en proyectos de infraestructura. En los gastos tenemos gastos corrientes, que estos se refieren a todos los desembolsos regulares y recurrentes que una entidad gubernamental realiza para mantener sus operaciones en funcionamiento. Como por ejemplo tenemos salarios, compras de suministros. Los gastos de capital son todos los desembolsos destinados a la inversión en proyectos a largo plazo, como la construcción de carreteras, edificios gubernamentales, adquisición de capital, mejoras significativas. Todos esos gastos suelen financiarse con los ingresos de capital. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Ana Ruth Mora y le voy a hablar sobre las ramas judiciales del poder en Colombia. Decimos que Colombia es una república democrática e independiente y unitaria, donde el poder público se divide en 3 ramas: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Cada una de estas ramas tiene una función específica y también es autónoma, pero a pesar de eso se somete a controles en colaboración con las otras ramas. He ahí la importancia de estos poderes, que a pesar de su independencia para ejercer sus funciones, también se someten a controles mutuos para evitar abusos o desviaciones. Así se busca mantener un equilibrio entre ellos y evitar la concentración del poder en una sola persona o en una sola institución. Esta división es un principio fundamental del Estado Social de Derecho y es una garantía para la soberanía popular.
donde se garantiza el equilibrio y la participación, la protección de los derechos de los ciudadanos. Importancia que tiene la contabilidad pública en el Estado colombiano. Teniendo en cuenta también las actividades anteriores dentro del curso, la contabilidad pública es de vital importancia para el Estado colombiano porque gracias a esta herramienta se facilita el reconocimiento fiscal. Se pueden realizar seguimientos de control por medio de la fiscalización y buen uso de los ingresos financieros, logrando de esta manera con ello el proceso transparente en el manejo adecuado de los recursos y en los procesos de rendición de cuentas. Con la contabilidad pública se evalúan también las acciones del Estado, corroborando su efectividad y el actuar, según lo dicta la ley, frente al manejo económico del país. Relevancia que tiene la aplicación de un modelo de control público dentro de las entidades de gobierno. Los controles internos son también herramientas que le permiten a las empresas, o en este caso al Estado, el cumplimiento de sus objetivos en cuanto a una seguridad razonable. Poder brindar también una información sobre los procesos de gestión que se pueden llevar a cabo o están tal vez en ejecución, apoyando de esta manera los esfuerzos de las entidades públicas y garantizando la adecuada rendición de cuentas. Tanto los mandatarios como los demás empleados del sector público están en la obligación de velar por el fortalecimiento de los sistemas de control interno, con el fin de fortalecerlos y perfeccionarlos con el tiempo, garantizando de cierta manera la eficiencia en su funcionamiento, con el fin de poder estimular el cumplimiento de su misión.